Buenos días, Home Detoxer. ¿Qué tal estás? Espero que maravillosamente. Hoy te traigo un tema que te puede hacer abrir un poco los ojos, ¿de acuerdo? No es la primera vez que hablo de este tema, pero quiero profundizar un poquito más en él y quiero ponerle nombre a los sentimientos y a las emociones que nos transmiten muchas veces los objetos, ¿no? Verás, yo te hablo mucho de desintoxicar tu casa, de home detoxear, esta comunidad que se llama los home detoxers, o sea, fíjate que todo es una desintoxicación, ¿no? Una eliminación de todas esas toxinas, pero que tú puedes tener la teoría, pero luego a la práctica pues hay una serie de obstáculos, de bloqueos que no te impiden, pero sí que hacen que sea más difícil llegar a tu objetivo de desintoxicar tu casa y conseguir ese bienestar. Esos obstáculos de los que te estoy hablando son los apegos, ¿de acuerdo? Hay distintos tipos de apegos, pero ya te digo que todos se rigen sobre una base de miedo, ¿de acuerdo? Te voy a poner unos cuantos para que tú veas qué miedo está asociado a ese apego y luego seas más consciente a la hora de enfrentarte a ese objeto de que realmente es solo un objeto que te está atando a un miedo, ¿de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, ¿cuántas cosas tienes guardadas por si acaso? Es que los por si acaso, ¿tú sabes la cantidad de espacio que ocupan por si acaso? Es que es exagerado, porque es que por si acaso lo podríamos guardar todo, ¿sí? Por si acaso, ¿qué? Por si acaso, 1000 cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué esconde realmente cada uno de los objetos que tú guardas por si acaso? Bueno, pues la realidad es que está escondiendo un miedo a la escasez, un miedo a no tener en el caso hipotético de que lo puedas llegar a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en realidad tú estás guardando miedo. Estás guardando ese miedo a no tener en un futuro. Pero es que puede ser que ese objeto nunca más lo vayas a necesitar. Entonces tienes un montón de estanterías o de cajones llenos de miedos que hacen que estén emanando malestar hacia ti, porque es como ese objeto, que simplemente es un objeto, tú le has impregnado de un miedo a no tener. Entonces ese objeto emana ese miedo, ¿sí? Lo único que te dice cuando tú lo miras es guárdame, porque es que un día puedes no tener, ¿sí? Esta idea de guarda para cuando no hay viene mucho de nuestros antepasados, ¿no? Pero es gente, pues abuelos o padres, según la edad que tengas, bisabuelos, que han pasado guerras, la mayoría de ellos. Entonces, claro, ahí sí que realmente había un miedo a la escasez, porque podías no tener, ¿sí? Podías perderlo todo. Entonces, lo que se tenía en ese momento era tan poco y aparte era muchas veces difícil acceder a según qué cosas. Y esa idea se ha ido pasando de generación en generación y entonces, claro, tú has mamado esa idea, ¿no? Y la has vivido incluso, porque yo he tenido familiares así, ¿no? Incluso aún tengo familiares así, que es guarda para cuando no hay, ¿no? Pero claro, si tú te paras a pensar en ti y en ahora, realmente es muy difícil, es muy fácil llegar a cualquier objeto que tú necesites, ¿de acuerdo? Entonces, el guardar para cuando no hay no tiene mucho sentido, porque realmente, ¿cómo es posible que tú no tengas cuando necesites? Siempre tienes cuando necesitas. Y eso no te lo digo en el sentido de que vayas a tener siempre dinero o vayas a tener siempre acceso a los objetos. No, te lo digo en el sentido de que esos por si acaso quiero que los lleves un punto más allá, ¿de acuerdo? Y te des cuenta o intentes recordar alguna vez, porque esto sí que me pasa mucho, ¿no? Que yo
mucha gente se acuerda de ese objeto que es que yo tiré un objeto y luego lo necesité. Vale, bien, pero no se acuerdan de la cantidad de objetos que han eliminado de su vida y luego no han necesitado, ¿sí? Se acuerdan de uno que necesitaron una vez, uno que tiraron. Vale, muy bien. Puede ser que justo, además siempre es un periodo corto de tiempo, justo elimines un objeto y lo necesites. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento en que tú necesitaste un objeto que no tenías porque habías eliminado? Pues lo mismo que pasa cuando necesitas un objeto que nunca has tenido. Buscas soluciones, ¿de acuerdo? Ya puede ser comprando uno, pidiéndoselo a alguien, buscando un objeto alternativo, mil. Quiero decir, es que si te paras a pensar, cuando tú tengas un objeto entre las manos que no sepas qué hacer con él y que decidas guardarlo por si acaso, acaba esa frase. ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso qué? ¿Sí? Entonces, por si acaso lo que sea, vale, pues tú imagínate ese lo que sea que tú no tuvieras ese objeto. ¿Qué otras opciones tú podrías usar para conseguir hacer eso lo que sea? ¿Sí? Y fíjate que encontrarás opciones, encontrarás soluciones. Yo me acuerdo siempre en el momento en el que necesito algo, algún objeto, aquello que estás en casa y dices, ostras, aquí ahora me haría falta X, lo que sea. Me acuerdo siempre de un dicho, de un refrán, es que realmente tengo la idea, pero incluso lo he buscado a veces en internet y yo no sé dónde lo escuché, pero nunca más lo he encontrado. Pero lo que decía es que el antídoto al veneno de la serpiente está siempre cerca de ella, ¿de acuerdo? Entonces, la solución a tu problema está siempre a tu alcance, cerca de ti. Entonces, cuando yo voy con esa idea muchas veces, ¿no? Aquello que se te ha estropeado algo, o se te ha roto algo, o tienes que arreglar algo, o has perdido algo, lo que sea, pienso, bien, la solución tiene que estar cerca de mí y siempre encuentro algo para poder o arreglar eso o solucionarlo o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú ya vas con esta idea, pues te es mucho más fácil. Y entonces fíjate la diferencia de percepción con la vida, ¿sí? Cuando tú estás guardando algo por si acaso, es lo que te he comentado, tú lo estás guardando por miedo. Pero en el momento en que tú ese objeto lo regalas, lo donas, lo vendes, haces lo que quieras con él, siempre de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y lo sacas de tu vida, lo que estás haciendo es confiar en que en el momento o en el caso hipotético en que tú pudieras llegar a necesitar ese objeto u otro similar, la vida te lo va a dar. Entonces, esta es una sensación de confianza en la vida, esta en cambio es una sensación de miedo en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate qué diferencia de vivir de una manera a vivir de otra. Es que realmente cambia mucho tu visión, con miedo o con confianza. Así que todos esos objetos que tú tienes por si acaso, fíjate realmente qué es lo que tú estás guardando. Sí, aparte, pues eso, ese es un tipo de apegos como hay otros, ¿sí? Como los contratos emocionales, que también son otro tipo de apego. Te dejo el vídeo por aquí porque grabé un vídeo específico de los contratos emocionales que son tal vez el apego más pegajoso, más resistente, más complicado de vencer, ¿de acuerdo? Porque es ese miedo a defraudar a la otra persona, ¿sí? A quien te lo ha regalado, o a quien te lo ha dado, o a quien pertenecía. Ese miedo a defraudar es el más importante. ¿Qué otros apegos hay? Bueno, esos apegos al pasado, ¿no? Que es ese miedo a no volver a tener esa felicidad que tuviste en un pasado o a ese miedo al que vendrá, ¿no? Miedo al presente, no deja de ser eso, ¿sí? Que estamos siempre recordando
un tiempo pasado fue mejor. Pero bueno, sea lo que sea, fíjate en cada vez que tú tienes un objeto entre las manos y decides o crees o piensas ya que no lo quieres en tu vida, pero aún así no lo puedes eliminar. Mira a ver cuál es la excusa que tú te das y mira a ver cuál es el miedo que se ve que hay detrás de este objeto, ¿de acuerdo? Y sobre eso decide. Y en el caso de que sea un por si acaso, búscate ahora ya soluciones si quieres para quedarte más tranquilo o más tranquila y sobre eso decide. Y date cuenta de que cualquier cosa que tú necesites la vas a poder tener, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no quiero acabar así como con tristeza, pero realmente los apegos, como siempre digo, simbolizan pues esos obstáculos que nos encontramos en la vida para poder superar las distintas etapas, ¿no? Y claro, pues los obstáculos es aquello que hace que cada una de las facetas de nuestra vida, pues sobre todo las que están peor, sigan manteniéndose peor, ¿no? Y es eliminando esos obstáculos cómo tú vas a poder desbloquear las distintas situaciones. Si quieres entender un poquito más de lo que te estoy hablando, te sugiero que mires el vídeo este de las facetas de tu vida, de cómo tu casa eres tú, y así entenderás cómo puedes mejorar tu vida a través del orden en tu casa, ¿sí? De un orden consciente. Fíjate que te estoy hablando de muchas cosas, hay mucho contenido en los vídeos que te muestro y me encantaría pues que te suscribieras al canal y que bueno, pudieras así recibir toda la información que estoy dispuesta a darte. Y también, sobre todo, te invito, como ya te he comentado, a suscribirte a este curso gratuito que te va a ayudar a conseguir ese bienestar en tu casa, ¿de acuerdo? Sobre todo si quieres compartir esta información, si quieres compartir el curso, si quieres compartir cualquiera de los vídeos que tengo en el canal, te lo estaré eternamente agradecida porque estarás formando parte y estarás ayudando a que este movimiento Home Detox llegue lo más lejos posible. Así que muchísimas gracias por estar ahí, que pases un maravilloso día y te espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!